Hoy nos reúne la industria, sector fundamental para el desarrollo de la región y de la provincia. Bueno, es un amigo de la casa. Gustavo Reyes es Master of Science en Economics, es máster también de la DITELA, es miembro del Consejo en Evaluadora Latinoamericana, es economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea y por supuesto es profesor universitario. Muchas gracias, Gustavo, te dejamos a cargo. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. La idea es contar un poquito cómo está la economía, qué es lo que vemos. Y lo que vamos a tratar de hacer es tratar de entender un poquito, no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Después Pascual seguramente contará más la parte política, pero la parte económica del mundo siempre ha sido muy relevante para la Argentina. Cuando nos ha ido muy bien ha sido relevante, cuando nos ha ido muy mal ha sido muy relevante. Y hoy, aunque financieramente todavía no estemos en el mundo, estamos un poquito apartados, sigue siendo muy importante. Así que vamos a verlo. Si uno mira algunos numeritos, la verdad que desde mayo hasta ahora es como que se ha complicado un poco la cosa en la economía. No por la inflación, no por la actividad económica, sino por las variables financieras. Entre diciembre y mayo, uno qué es lo que veía, que la brecha bajaba permanentemente, la bolsa subía y la prima de riesgo, país, los bonos del gobierno, se volvía cada vez mejor. O sea, para darles una idea, la prima de riesgo era cerca de 2.700 puntos allá en las elecciones y había bajado a 1.100. Cifra enorme, pero mucho más cerca de volver a los mercados internacionales y volver a ser parte del mundo. Bueno, desde mayo empezaron a pasar cosas que esa dinámica empezó a cambiar. Entonces la idea es contar un poquito y que eso nos guíe en la charla. Pasaron varias cosas en el mundo, que enseguida la vamos a ver. Pasaron cosas acá adentro, problemas internos. Todos se acuerdan del lío para que salga la ley de bases, lo que pasó, al final terminó saliendo bastante lavado, y eso obviamente dejó muy en descubierto al gobierno sobre las restricciones que tienen, lo seguimos viendo, lo vimos hace un par de semanas también. Muchos errores no forzados del gobierno. Yo soy un fanático del tenis y el término error no forzado creo que muestra muy bien el problema, es decir, algo que nadie nos apura y cometemos el error sin quererlo, pero sin sentido. ¿Cuáles fueron? Y fueron varios. Bajaron muy rápido la tasa de interés. Dijeron que el principal responsable del Fondo Monetario para todo Occidente, no hubieron dichos no muy felices hacia esa persona, un chileno. Se apuraron en bajar la deuda del Banco Central, las famosos, primero el LELIX, después PASES, una obsesión, y eso vamos a ver que cambió un poco la dinámica. Se anunciaron cambios muy importantes en el sistema financiero, monetario, por la radio, por tweet. O sea, dijeron una cosa y después la cambiaron. O sea, errores, la verdad, claramente no forzados que no vinieron nada bien. Bueno, en este contexto hubo algo bueno, sí, varias cosas buenas. Empecemos por el mundo. Estados Unidos, miren cómo era la dinámica de la inflación. Había empezado a subir, a ver si se puede ver, miren cómo estaba subiendo y ya hace varios meses empezó a bajar. Esta es una muy buena noticia porque empezó a bajar la tasa de interés en el mundo y cuando baja la tasa de interés en el mundo es una muy buena noticia porque la plata vuelve a los emergentes. ¿Sí? Así que sin duda es muy bueno, pero a su vez hace muy poquito se formó lo que los economistas llamamos vuelo hacia la calidad o el flight to quality, es decir, la gente tiene miedo y sale de las opciones más inseguras y se va a las seguras. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, varias cosas. En Estados Unidos empezaron a aparecer datos del empleo. Este viernes va a salir el nuevo dato, vamos a ver qué es lo que da. Pero fíjense cómo venía creciendo muy bien, se estaba recuperando, fíjense muy bien. Y miren los últimos meses, se estancó totalmente. Por otro lado,
las compañías tecnológicas, estas las que nos sorprenden todos los días, Tesla, todas estas, salieron los balances muy malos. Entonces, ¿qué vio el mercado? Si estas compañías que son lo mejor de lo mejor tienen balances malos, si el empleo dejó de crecer, bueno, está cayendo la inflación no por una cuestión buena, sino porque la economía estaría entrando en una recesión. Y ese es el gran miedo. ¿Y qué hacen los mercados cuando tienen miedo? Es lo que hacemos nosotros. O sea, los mercados están formados por gente. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen miedo? Compran dólares. Bueno, en el mundo también compran bonos en dólares. Entonces, en el mundo subió el dólar, bajó la tasa de interés y las acciones y los bonos de los países emergentes bajaron. Y al ratito, o a las 3, 4 semanas, estaba Japón, que venía teniendo una tasa de interés ridículamente baja, decidió subirla. ¿Por qué? Pues se estaba devaluando mucho la moneda de ellos, subieron la tasa de interés y claro, como muchos inversores tomaban plata en Japón, porque la tasa era baratísima y que con eso compraron acciones, bueno, cambiaron todo, entonces se le volvió más caro y empezaron a vender acciones y empezó a complicarse más. El yen se fortaleció y el dólar en el mundo empezó a bajar, las acciones cayeron muchísimo. Miren las acciones cómo cayeron. Eso fue el 2 de agosto. La compañía ícona esta de los microchips, así cayó casi 30%, realmente muy fuerte, cayó todo. Y ahí hemos puesto, de la línea azul para abajo, las acciones de Argentina que cotizan en Estados Unidos. También cayeron, y en general más que las de Estados Unidos, porque aunque no lo creamos, nos toque nuestro ego, somos bastante más riesgosos que en Estados Unidos. Entonces, si hay flight to quality, miedo, obviamente caemos muchísimo más. Miren la prima de riesgo, no de Argentina, sino del mundo, el promedio. También empezó a subir fuerte, porque obviamente empezó a salir plata de todos los países. ¿Y qué es lo que pasó? Hace poquito, 2 semanas, apareció la Fed. ¿Hizo algo? No, habló. Miren la fuerza de tener credibilidad. Sin hacer nada, dijo que en una de esas, a lo mejor ahora en septiembre, bajaba la tasa de interés. ¡Pum! Ya está. Miren cómo cambió todo. Las acciones, ¿se acuerdan? El 2 de agosto que habían caído todo. Miren todas las acciones cómo cayeron, cómo mejoraron. Y las de Argentina mejoraron más todavía. Pero estas son las de Estados Unidos, ¿ok? Miren el mundo, el promedio de las acciones, miren cómo se había caído, miren cómo empezaron a recuperar. Bueno, el dólar en el mundo, bueno, acá está esta caída del dólar en Japón, en la suba del dólar en Japón, y la verdad es que cayó en la mayoría de los países el dólar, pero después empezó a mejorarse. Ahí tenemos, fíjense, estos son datos del día de antes de ayer. Si uno mira la cifra diaria, la cifra semanal, el dólar empezó a mejorar, pero miren qué pasa si uno mira el mes. El dólar había caído en todos lados. Y si miramos el promedio, bueno, ahí tenemos cómo se hundió el dólar y ahora empieza a recuperarse. ¿Ok? El promedio de la prima de riesgo del mundo, que con pánico había subido muchísimo, empezó a bajar, es decir, la plata empezó a volver a los países emergentes y hasta las commodities mejoraron. Miren cómo se habían hundido las commodities, las relevantes para Argentina, trigo, maíz, soja, miren en las últimas semanas. Por supuesto, siguen bajas, pero empezaron a recuperarse. Ahora, el miedo a la recesión no desapareció en Estados Unidos, pues por más que la Fed baje la tasa ahora en septiembre, si el empleo no mejora, bueno, hay enormes dudas. Y hay indicadores, los americanos le llaman leading indicators, que quiere decir que se adelantan y tratan de predecir las recesiones, que muestran que, y al menos con indicadores históricos, podría entrar en una recesión. ¿Cuáles son? Bueno, mirar la tasa de desempleo. Cada vez que en los últimos
40 años, 50 años, subió fuerte el desempleo, hubo importantes recesiones en Estados Unidos. La pregunta es qué pasa ahora. Cada vez que en Estados Unidos la tasa de interés de corto plazo es similar a la de largo plazo, ahí tenemos la diferencia de tasa, fíjense que hoy estamos casi en cero, quiere decir que son muy similares. Bueno, cada vez que eso ha pasado, la economía americana ha entrado en recesión. Entonces, obviamente, los mercados financieros están con mucho miedo y por eso las acciones, por más que se recuperaron, fíjense que se recuperaron un poquito, empezaron a bajar de vuelta y la incertidumbre es grande. Estas son las acciones de Estados Unidos en Estados Unidos y ahí tenemos los últimos 3 meses. Fíjense, las de arriba todas para abajo, pero miren qué buen dato este. Si uno mira las acciones en Estados Unidos de las empresas argentinas, que son de la línea azul para abajo, bueno, muchas en los últimos 3 meses mejoraron, y de hecho si uno ve lo que ha pasado con los bancos y lo que ha pasado con varias compañías argentinas en Estados Unidos, la verdad que bastante bien. No todas, por supuesto, hay otras que han bajado, pero lo que les quiero mostrar es que en Estados Unidos el sistema financiero está reflejando ese miedo a la recesión y más fuerte lo está reflejando en las acciones de Estados Unidos que en las de Argentina, lo cual da una esperanza de que después vamos a analizar en el tema de Argentina. Entonces, panorama mundial, muy rápido, un resumen. Miedo a la recesión en Estados Unidos. Esto es una pésima noticia para el mundo y también para Argentina. Si Estados Unidos entra en recesión, bueno, no podemos esperar que el comercio, las exportaciones mejoren y que el sistema financiero sea bárbaro, ¿eh? Sería una pésima noticia. Ahora, si bajan la tasa de interés ahora en septiembre, que es lo que se espera, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, venimos de un dólar muy fuerte y seguramente vamos a ir a un dólar mucho más débil. Si la economía americana logra esquivar la recesión, un dólar débil es una muy buena noticia para economías emergentes y también para la Argentina. ¿Por qué? Porque la combinación de tasas bajas y dólar débil genera más financiamiento hacia los emergentes, menor tasas de interés y por lo tanto menos prima de riesgo, menos presiones cambiarias e inflacionarias, es decir, los emergentes, si es que Estados Unidos esquiva la recesión, tener un dólar débil y bajas tasas en Estados Unidos es una muy buena noticia. Y también para Argentina, ¿por qué? Porque va a presionar menos sobre el dólar, nuestros socios comerciales les va a ir mejor, entonces le vamos a poder exportar más. La prima de riesgo nuestra está correlacionada también con el mundo, entonces también va a ayudar a eso y claramente dólar más barato implica precios de commodities más altos. Así que el panorama internacional tenemos esa especie de mix. Tasas y dólar nos ayudan, pero el pánico a la recesión de Estados Unidos, vamos a ver qué sucede. Argentina, buenas noticias. Bueno, la verdad que sí, digamos, miren, actividad económica. Recién estábamos en la mesa hablando un poquito de actividad económica. Si uno pone los indicadores, muchísimos indicadores ahí, veamos promedio de la industria, 11% de caída, promedio de indicadores del consumo 14 e indicadores de la construcción 16 puntos. Si uno esto lo medía hace tiempo, la construcción estaba en 30, la industria estaba entre 15 y 20, pero estos son indicadores de los últimos 12 meses, ¿sí? Y son los indicadores que muchas veces ustedes encuentran en el diario, mirando 12 meses atrás. Déjenme ponerles un ejemplo de por qué este indicador no hay que mirarlo si uno quiere entender cómo va la economía. Imagínense que alguno de ustedes, bueno, me conocía, me vio hace poquito más de un año, yo tenía una panza así, estaba pesando, no sé, 180. Entonces me ven ahora y me dicen, Gustavo, bajaste de peso. Bueno, empecé a hacer una dieta, no la intermitente que algunos ahí de los amigos de la mesa está haciendo, hice otra dieta,
pero muy bien. ¿Cuánto bajaste? 80 kilos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y siempre hay alguien que hace esa pregunta incómoda. Che, ¿y en los últimos meses te mantenés? Me cambia la cara a mí y mira, en el último mes aumenté 30 kilos. ¿Qué es lo relevante? ¿Que bajé 80 el último año o que aumenté 30 el último mes? Lo del último año no me sirve de nada, estoy comiendo como bestia y otra vez voy a estar inflado muy rápido, ¿se entiende? Entonces lo que hay que ver para ver cómo va es mirar cómo está la economía en los últimos meses, sacándole la estacionalidad, obviamente. Queremos ver las ventas de shopping, no vamos a comprar enero con diciembre, obvio. Hay que sacarle, trabajar con esa estacionalidad y eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren. Ahí tenemos indicadores de consumo, shoppings, supermercados y autos. Uno diría que están subiendo, no, pero parecería que han tocado piso. ¿Ok? Ventas minoristas. Bajó, subió un poquito, bajó, parecería que tocaron piso, no están subiendo, pero parecería que están tocando piso. Mire la construcción. Fuertísima caída, este es el sector que más cayó. Y en los últimos meses, ¿qué es lo que uno ve? Y que estaría un poquito reactivándose. ¿Lo ve? Industria. No está subiendo. Uno sube un poquito, otro baja. Pero parecería que en algún momento del segundo trimestre tocó piso la construcción, la industria. Acá tenemos todos los sectores. Agro y minería. Fíjense el agro de acá con la sequía del año pasado, miren qué fuerte la reactivación, minería, pum para arriba, ni la vio a la recesión. ¿Sí? Estos son los que van bien. Y estos son los que van mal. Industria, construcción y comercio. Ahora, industria es verdad, el promedio cayó, pero si uno lo ve mes a mes, es como que a lo largo del trimestre parecería haber tocado fondo. Ojalá así sea. Lo vamos a ver, todavía no hay indicadores buenos de julio. Construcción, claro, cayó, pero si uno mira los últimos indicadores, los últimos meses, va para arriba. Para arriba comparado con una caída brutal. ¿Sí? O sea, yo estaba en 100, caí 20 y ahora estoy en 30. ¿Estoy bien? No. Pero toqué piso y de a poquito me voy recuperando. ¿Ok? Determinantes del consumo, ¿cuáles son? Bueno, los salarios, confianza del consumidor y la relación préstamos-depósito. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Que va mejorando. De nuevo, con caídas brutales. Entonces, ¿mejora el salario real? ¿Le está ganando a la inflación? Sí, pero claro, cayó tanto que ni se nota y la gente sigue con miedo. Pero en la medida que eso se consolide, claramente el consumo debería empezar a mejorar. ¿Ok? Ahí tenemos el indicador de toda la economía. Miren, si eran 100 en el tercer trimestre, hoy estamos en 94. ¿Sí? Y como les digo, ese segundo trimestre sería el piso y enseguida vamos a ver cómo creemos que va a seguir el segundo semestre. ¿Esta caída es mayor o menor que la del 2002? Uno encuentra caída histórica. Bueno, yo soy viejo, veo por todas las chicas que hay acá, bueno, ni se acuerdan del 2002, eran todas muy chiquitas. Pero el 2002 fue terrible. Esta también fue terrible. ¿Fue peor o no tan fuerte como la del 2002? 2002 fue mucho peor. ¿Cuánto cayó? De 100 a 90. 10%. Bastante peor. Pasa que uno obviamente se olvida. ¿Ok? Situación fiscal. Situación fiscal tenemos algo inédito. ¿Qué es algo inédito? Bueno, si uno se imagina cómo era la charla del típico presidente con el típico ministro de Economía. El ministro de Economía dice, che, tenemos que bajar el gasto, mirá, esto se nota. Y el presidente le decía, no, estás loco, me van a matar. Bueno, acá al revés. Acá Caputo le dice, mirá, bajamos tanto el gasto. Y el presidente le dice, no, lo tenés que bajar mucho más, si no te pego una patada. Inédito. Pero este es uno de los grandes problemas que tiene Argentina en los últimos, no 5, 6, 80 años. ¿Y cuánto bajó? Bueno,
Acá tenemos la evolución del gasto público total. ¿Sí? Este es un trabajo que hizo un economista también de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, muy bueno y choqueante. Miren cuánto subió, miren todo el gasto público, están todos los niveles. Más o menos fines de los 90 estábamos en 30%, llegó al 47%. Ahí empezó a bajar, el año pasado estábamos en el 44%. Motosierra, ajuste, bien hecho. ¿Cuánto podría terminar este año? Miren, el promedio de todo este tiempo es 37,5. El objetivo, pacto de mayo, de julio, ya digamos según cómo uno lo defina, es llegar al 25%. Del 44 que estamos el año pasado. ¿Cuánto podría terminar este año? 32. Impresionante. Impresionante. ¿Sí? O sea que el ajuste ha sido muy importante con sus consecuencias, obviamente, pero es parte de las tareas que mucho antes se debería haber hecho para que no haya sido tan dramático. ¿Ok? Inflación. Bueno, sigue siendo enorme, pero la verdad es que en diciembre estábamos en el 25, hoy estamos en el 4. ¿Y qué nos preguntamos? Si baja al 2. Pero enseguida vamos a ver qué creemos nosotros. Pero traigan a 15 economistas y si encuentran a uno que les diga que volvemos al 25, es muy raro. ¿Sí? O sea que también hay una buena noticia. Vamos a las complicaciones, porque yo dije, che, de mayo hasta acá se complicó bastante. Bueno, expectativas de devaluación. ¿Cuánto espera el mercado? Bueno, hay un enorme tema de que, bueno, estos aguantas van a tener que devaluar mucho más. Bueno, ¿qué dice el mercado? ¿Cuál es la expectativa del dólar futuro de devaluación? Bueno, miren, ahí está el tipo de cambio esperado. Este es el que dice el central. Con el 2% llegaríamos a 1016. El mercado para diciembre, ¿qué esperaba a principio de año? Un dólar de 1900. ¿Qué espera ahora? 1083. Por arriba de lo que dice el Banco Central, pero claramente se ha achicado muchísimo. Y si uno toma el promedio de la devaluación esperada del mercado los próximos 11 meses, que es lo que hay, la devaluación, fíjense, a principio de año era un promedio de 8% cada mes. ¿Dónde estamos ahora? 3,4%. Estamos lejos del 2%, ¿sí? Pero, digamos, no parece ser tan terrible y parece haber algún avance. Mercados financieros. Bueno, acá asumió Milei y esto es desde mayo hasta ahora. ¿Ok? Errores no forzados, mundo, etcétera, etcétera. Y estos son los últimos días. ¿Ok? Alguna mejora. Prima de riesgo. Acá estábamos en las elecciones del año pasado. Esto fue mayo y esto empezó a subir y esto empezó a bajar. Todo es culpa nuestra, la gran mayoría. Pero como les decía al principio, en las explosiones que ha tenido la Argentina, que son muchísimas, hemos hecho cosas nosotros, obvio, pero el mundo también ha colaborado. ¿Cuánto? 10, 20%, no le vamos a echar la culpa al mundo, es nuestro, ¿eh? Pero no es indiferente. Acá lo mismo. Miren la evolución de la prima de riesgo promedio del mundo y la de Argentina. Suben, bajan, ¿sí? Nosotros hacemos todas las cosas, pero dependemos del mundo. Entonces, si baja la tasa en el mundo y Estados Unidos no entra en recesión, viene bien. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas nuestras. Basta de errores no forzados y ese tipo de cosas. Reserva del Banco Central. Miren la evolución hasta mayo. Compró muchísimo. Miren lo que pasó en junio y julio. Nada. Ahora, miren lo que hacía el Banco Central con lo que emitía de pesos y lo que la gente quería tener de pesos. Lo que emite de pesos es la línea roja. Eso que dice expansión de crédito interno. Y base monetaria son los pesos que quería tener la gente. Miren, ¿qué pasó hasta mayo? La gente quería tener más pesos y el Banco Central sacaba pesos. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué quería tener más pesos? Y porque se le licuó todo. Con la devaluación brutal y el salto inflacionario, la gente para comprar los mismos bienes necesitaba un poquito más de peso. Entonces trata de recuperarse eso. Y el Banco Central sacaba pesos. Entonces, ¿qué pasaba? Faltaban pesos. Si faltan pesos, obviamente, la gente quiere pesos, saca los dólares y vende dólares. ¿Qué pasó en los últimos, en el mes de junio y julio? Bueno, miren, esto explotó. Expansión del crédito interno. ¿Ven cómo explota? Y acá dejaron de comprar. ¿Qué hay detrás de esto? Muchas cosas. La parte fiscal no. Miren, la parte fiscal es el amarillo, siempre negativo. Porque tienen superávit fiscal. ¿Qué explotó? ¿Y esto que está naranja? ¿Y esto que está naranja qué? Las LELIQ y los pases. Se apuraron en amortizarlo. ¿Por qué digo que se apuraron? ¿Se acuerdan de la hora 12? ¿Te les gustaba tomar una hora 12 o no? Sí, todo el mundo. ¿Por qué? Porque era una tasa de interés bajísima, 12 meses y la inflación volaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de interés era negativa. Con la LELIQ y los pases pasaba lo mismo. Y se apuraron, emitieron muchísimo, esto voló y cuando vuela, ¿qué pasa? Sobran pesos. Y si sobran pesos, obviamente no compran dólares. El Banco Central. ¿Qué pasó en el último mes? Agosto. Miren la línea roja de la expansión. Fue negativa. O sea, sacó pesos del Banco Central. Miren la caída que tuvo. ¿Y qué pasó? Faltaron pesos de nuevo. Y cuando faltan pesos, ¿qué pasa? Bueno, si faltan pesos, el Banco Central empieza a comprar dólares de nuevo. ¿Ok? Entonces, la verdadera historia es el Banco Central cometió un error bajando la tasa, apurándose con el tema de las LELIQs, y el último mes empezó a cambiar y empezó a comprar dólares de nuevo. ¿Sí? Brecha cambiaria. Miren desde mayo, venía bajando bárbaro. Mayo empezó a subir y llegó al 60%. ¿Qué pasó? Lo que decíamos recién. Sobraban pesos, si sobran pesos, ¿qué hacemos con los pesos? Compramos dólares. Entonces compraban dólares y subía la brecha cambiaria. ¿Qué pasó? Ahí está, sobraban pesos. ¿Qué pasó en el último mes? Bueno, en el último mes empezaron a emitir mucho menos, faltaron pesos y la brecha cambiaria bajó. ¿Ok? O sea que depende mucho de lo que hace el Banco Central. ¿Cuál es nuestro escenario para la economía en el segundo semestre? El escenario base, nadie sabe lo que va a pasar. ¿Con quién se va a pelear nuestro presidente? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Tantas cosas que pueden pasar. Pero si hacemos un escenario que decimos, bueno, el más probable, si todo más o menos se mantiene como viene, bueno, ¿qué esperamos para la inflación, para el tipo de cambio y la actividad económica? Inflación. Está en el 4%, bajó mucho, sí, claro, pero la devaluación es el 2%. Entonces la pregunta relevante es, ¿a ese 2 vamos rápido o no? Porque si no vamos rápido, el dólar se sigue atrasando, el dólar oficial, ¿ok? Bueno, ahí tenemos esto. Miren las tasas de inflación mensual. Bueno, el otro día hablaba con un amigo que de afuera y le comentaba esto y me dice, no, pará, te entendí mal. Digamos, era en inglés la charla, entonces te entendí mal, no es precisamente un inglés fantástico el mío. Pues dijiste, inflación semanal. Sí, semanal. Me dijo, ¿vos quisiste decir semanal? Me dijo, sí, semanal. ¿Cómo miden semanal la inflación? Sí, le digo, pues, subió tanto, bueno. Miren la inflación semanal, pero el promedio anual, el promedio mensual, las últimas 2 semanas y tomamos el promedio. La inflación esa, antes que asumiera Milei, estaba en el 21%. O sea, no es el 17.000 los números estos que saca el presidente, pero era un número muy complicado. Devalúan y se va al 41. Y de ahí en más, miren cómo baja. Miren agosto. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a dar agosto? Es un numerito parecido al del mes pasado, 4%, un poquito menor. O sea que eso es lo que muestran los datos, vamos a ver qué termina dando. Ahora, ¿de qué depende que vayamos al 2% rápido o no? Bueno, hay 2 factores muy importantes. Uno es la parte monetaria que vimos recién y otro, los factores relevantes. Miren,
cuando la tasa de inflación, principios de febrero, estaba el mes pasado, principios de enero, perdón, había dado diciembre 25%, y nosotros veíamos lo que estaba haciendo el Banco Central con sus cuentas monetarias, ¿qué le decíamos a los clientes? Que va a bajar la inflación. Y casi tanto como ha bajado. ¿Y qué nos decían? Vos estás, y pónganle la palabra que quieran. ¿Eh? Entonces, era muy difícil explicarlo, y el ejemplo que usábamos era el siguiente. Imagínate que vos vas en una moto, 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Vas con un amigo atrás, va a mí la moto nueva, y de repente hace así, y te quedas sin frenos. Entonces le decía a tu amigo, chao, acá sonamos, nos quedamos sin freno a esta velocidad, y el amigo le dice, campeón, tranquilo, no pasa nada, esto frena solo. ¿Cómo va a frenar solo? Voy a 200, no tengo freno. Sí, porque te quedaste sin nafta. Esa nafta es el combustible monetario. ¿Ok? Ahora, claro, si la nafta vuelve a ser baja como ahora, pero estamos en la pendiente de un cerro que es así, por más que bajemos no quedemos sin nafta, hay otros factores. ¿Cuáles son esos factores, además del monetario? Eso que digo ahí. Otros factores relevantes. Es decir, esto está ok. Si no vuelven, que no ya liquidaron los pasivos remunerados, las LELIQ, los pases, ya lo liquidaron, así que eso no debería volver. Si mantienen las cuentas fiscales ok, esto debería seguir ok. El tema son estos otros. ¿Cuáles son los otros factores que mueven la inflación en el corto plazo? Bueno, miren, déjenme hacer una enumeración de los distintos bienes agrupados de alguna forma de la economía. Los que tienen que ver con las exportaciones, los que tienen que ver con las importaciones, los que tienen que ver con los servicios regulados y los que tienen que ver con los otros servicios. ¿Cuál es la característica de los servicios? Que no se pueden exportar, por eso les llamamos no transables. ¿Ok? Esos son todos los bienes que están dentro del IPC. Más o menos entre estos dos es el 55% y el resto está acá. ¿Ok? Tarifa debe ser el 7,5%, más o menos. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a los precios de esos bienes? Y a los exportadores, a los bienes exportables, lo que pasa con los precios en el mundo. Lo que pasa con las retenciones, lo que pasa con el tipo de cambio oficial y el libre. ¿Por qué? Por el blend, este 20%. Para las importaciones algo parecido, más con los aranceles, impuesto país, etc. ¿Cuáles son los principales factores que afectan a los no transables, a los servicios? Los salarios, las tarifas y los márgenes comerciales. Bueno, y a los servicios regulados, obviamente las tarifas. ¿Ok? Si uno agarra y todos estas variables los pone en la computadora y trata de ver si esas variables tienen alguna correlación con la inflación, miren lo que uno encuentra. Uno explica bastante bien la inflación. No exactamente, un mes más, un mes menos, pero más o menos explica bastante bien. Entonces la clave es decir, che, ¿qué irá a pasar con estos? Y cuando vemos qué irá a pasar con esto, bueno, miren todo lo que está en azul. Bueno, lo que está en azul nadie espera que crezca mucho. Precios en el mundo, la inflación está bajando, nadie espera que suban las retenciones, sino que en algún momento las bajen, los aranceles tampoco, de hecho bajó el impuesto país. Los márgenes comerciales de a poquito la economía levanta, pero no es que vuelan como para, la economía vuela para que suban. Es decir, todo lo que está en azul va a jugar a favor de la inflación porque se está moviendo muy poquito, mucho menos del 4%. El tema es el resto, lo que está en rojo. Bueno, el tipo de cambio oficial en realidad es clave que vaya al 2%, porque si no se escapa. El libre depende de la brecha está bajando, y quedan dos, salarios y tarifas. Y esto sí está creciendo más que la inflación, porque si uno mira lo que está pasando hay una recomposición. ¿Por qué? Porque cayeron mucho. Uno antes, otro después. Miren los salarios. Este es el salario neto de inflación, sector privado formal. Era 61, ahora 73. ¿Esto quiere decir que están altos los salarios? No.
pero sí que estaban mucho más bajos en febrero, ¿ok? Y que están creciendo por arriba. Entonces crecen por arriba, entonces presionan los costos a los servicios, ¿ok? Y las tarifas algo parecido. Miren, esto es cuando asumió Macri, le pusimos un 100. Vino el tarifazo de Macri, llegó a 139 hasta que perdió las PASO. Congeló todo, vino Alberto y lo super congeló, y del 139 pasó a ser 82. Cuando asume Macri tenía un atraso de tarifa bastante mayor al de Macri. ¿Y hoy en cuánto está? 110. Y esto va a seguir subiendo. ¿Qué quiere decir que suba? Que va a crecer más que la inflación, entonces tirar la inflación para arriba. Entonces, de nuevo, política monetaria, bien, ok, el tema son estos factores. Y de estos factores, eso que está en rojo nos tira para arriba la inflación. O sea, si las tarifas y los salarios se recomponen rápidamente, es muy difícil bajar al 4%. Pero hay otros factores que ayudan, y son tipo de cambio oficial, tipo de cambio libre, y los precios de las importaciones por el impuesto país. Entonces, ¿cuáles son las cuentas nuestras? Bueno, lo que hacemos es, supongamos que seguimos con el 2%, que la política monetaria vuelve a ser la de agosto, no la de junio y julio, que no hay terribles desbordes políticos y sociales, que la brecha actual sigue bajando de a poquito y que sigue la recomposición salarial, pero a un ritmo un poquito más lento del que viene. Siguen subiendo, los salarios siguen ganándole a la inflación hasta fin de año, pero no de una forma tan fuerte. Fíjense que terminamos el año con niveles de salario real por abajo del de hace un año. Es decir, hay recomposición, pero no rapidísima, y las tarifas algo parecido. Todo esto que nos da, bueno, lo que nos da es que la tasa de inflación sigue bajando. ¿Hasta dónde? Más o menos 2,4% en diciembre. ¿Ok? La pregunta es, si el dólar va al 2 y la inflación va al 2,4, puede ser 2, digamos, pero más o menos, pero recién en diciembre, el tipo de cambio real, que es el poder adquisitivo del dólar, ¿no te queda muy abajo? Bueno, hay que sacar la cuenta porque todo el año creció menos, pero en diciembre subió muchísimo más. Estaba en 300 y se fue a 850 más o menos. Entonces, a ver, se compensa. ¿Cómo quedamos? Bueno, acá tenemos el tipo de cambio real, el dólar, a precio de ahora, desde el 91. ¿Ok? O sea, el promedio de un tipo de cambio de 1.317. ¿Sí? Este es el dólar mayorista, el que usamos, que tenemos minorista, perdón, que tenemos toda la serie, agosto 9,81, y con la devaluación del 2% y esa inflación terminaríamos con un dólar de 9,33. Más alto que el que tenía Massa, pero no mucho. Esto es, ¿el dólar está alto o bajo? Bueno, esto es parecido como cuando le preguntan a mi esposa, che, ¿cómo está Gustavo? ¿Qué le dice? ¿Comparado con quién? Comparado con uno, te echo pelota. Comparado con otro, bueno, no está tan mal. Esto es lo mismo. ¿Con quién nos comparamos? Entonces comparemos el dólar con una situación donde nadie decía que había atraso cambiario. ¿Cuándo era eso? Cuando Macri salió del cepo. ¿Se acuerdan? El dólar estaba 8.50 era más o menos, 9, y el blue en cuanto estaba en 15. Salió del cepo, febrero del 16, y se estabilizó entre 13 y 14. ¿Ok? Ese dólar de febrero, de 13 y pico, a precios de hoy, ¿cuánto es? Muchísimo mayor que este 9.33, parecido a este, o, bueno, pongámosle, 972. 4 o 5% más alto nada más. O sea, es más, si uno mira el dólar, no desde el 91, desde fines de los años 40 a precios de ahora, este es el dólar de ahora, uno no lo ve tan bajo, ¿ok? Y este es un tema. Si la economía realmente estabiliza, si la economía vuelve a crecer, ¿qué es lo que se vio en todas las economías del mundo que les pasó? Que el dólar baja en términos reales. Vamos a un dólar bastante más bajo en términos reales, no sé nominalmente, pero
si la economía le va bien, va a perder el dólar contra la inflación. ¿Por qué es lo que pasó antes? Porque la contracara de esto, ¿saben cuál es? El salario. Si la economía va bien, ¿qué le va a pasar al salario? Va a mejorar. Y si mejora el salario, el dólar en términos reales se cae. ¿Ok? Ahora, por supuesto, para eso lo que tiene que pasar también es que baje la inflación. Si la inflación no baja, tenemos un problemón. Está claro. ¿Ok? Y además de eso, lo que llamamos los términos de intercambio, los economistas se tienen que mantener. ¿Qué es este término raro de los términos de intercambio? Bueno, es el precio de las exportaciones dividido el precio de las importaciones. En términos de una empresa, ¿cuáles serían los términos de intercambio para una empresa? Bueno, el cociente entre el precio de venta dividido el precio de los insumos. Si eso mejora, la empresa sin hacer nada está fantástico. Si eso empeora, problemón. Y miren la caída que había tenido. ¿Ok? Muy fuerte. Mejoraron un poquito en julio, pero si el precio de las commodities se cae fuerte, bueno, el 2% es muy complicado. Okay. ¿Y el libre? ¿Y el dólar blue? ¿Caro o barato? Bueno, miren, acá tenemos la historia del dólar blue de periodos complicados. Yo siempre digo que el dólar blue es el ticket de entrada al Arca de Noé. ¿Tenemos pánico? Lo que sea compramos para estar ahí. ¿Sí? ¿Cómo te va a meter ahí un lugar horrible, un olor asqueroso? Sí, porque tengo pánico, se inunda todo. Ahora, pasa el pánico, no, ahí no, ni loco. Bueno, dólar blue, momentos de pánico. Cae el gobierno de Isabel Perón, suben los militares a precios de hoy, un dólar de casi 6.000. Dólar blue en Malvinas, 4.000. Dólar blue en la hiper de Alfonsín, 7.500. Dólar blue en las elecciones, 2.600. Las últimas. ¿Ok? Promedio, 1.300. Más o menos como estamos acá. Después, si querés, te pasan la presentación. ¿Eh? Ese promedio, 1.300. 1980, 2022. Es un promedio de terror. O sea, en el medio que estuvimos, digamos, ¿cómo se llamaba el tren ese que uno está en el Hollywood Park, que se mete, ¿cómo se me ha ido el nombre? El tren fantasma, eso es lo que hemos tenido los argentinos. En ese tren fantasma de todos estos años, ¿qué es lo que da? Y terrible miedo, y por eso tenemos un dólar generalmente más alto. Si vamos a un baja esa idea de tren fantasma, la economía mejora, no vamos a tener tantas ganas de comprar ese ticket, y el dólar, no sé nominalmente, pero debería caer en términos de la inflación. Y si no empeora, no. Y acá tenemos la prueba. Miren lo que pasó. Acá tenemos el promedio histórico. Estas son las elecciones. Había miedo en octubre, sí, pánico. Dólar de 2.600 bajó, subió el pánico y ahora bajó un poquito y estamos ahí. ¿Okay? Entonces, ¿de qué va a depender esto? De lo que haga el gobierno, de lo que lo haga a la economía y del pánico que tengamos los argentinos. ¿Okay? Actividad económica, y con esto voy cerrando. ¿De qué va a depender de acá a fin de año y del año que viene? Y de los motores que se muevan. ¿Y cuáles son? Bueno, los motores externos, lo que pase con el mundo, los precios internacionales, lo que pase con los socios comerciales, lo que pase con los argentinos. Si sacamos plata, la sacamos del colchón, nos seguimos guardando plata en el colchón. Motores internos de la parte fiscal, la parte financiera y de la cosecha. Muy, muy rápido, porque no quiero sacar mucho más tiempo, ya estoy en horario. Esto es lo que pasó los primeros 6 meses. Claro, complicadísimo. ¿Qué creemos que va a pasar el resto del 2024? Incertidumbre son los precios internacionales. Están mejorando, pero cayeron mucho. ¿De qué depende? De la tasa de interés en Estados Unidos y la recesión. Movimientos de capitales sin que saquen el cepo. La verdad que en el corto plazo puede haber algo del blanqueo, pero el blanqueo es decir, mira, tengo la plata afuera, pero de ahí a traerla falta mucho, ¿ok? O sea que ahí no hay grandes cosas. Y los socios comerciales, bueno, vamos a ver qué pasa con la recesión. Están todos bajando las estimaciones de crecimiento. Venían bien, pero vamos a ver. Impulso fiscal sigue siendo contractivo, pero no tanto como lo que fue. Y la parte de impulso financiero son los préstamos. Van a seguir subiendo, pues los bancos no tienen a quién prestarle. No sé, mi teléfono, todo
todos los días tengo 2 mensajes. Tengo la super oferta acá, mirá qué barata está la tasa, vení, pasá por nos... O sea, va a seguir subiendo. Y si sacamos, y la cosecha del agro obviamente fue tan mala que está mejorando mucho el agro. Si tomamos todo eso, ¿qué es lo que da? No da una B corta. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente? La economía va a subir como de buzo. ¿Ok? No vemos eso, no están mostrando los datos de eso. Tampoco una U, ¿sí? Que es una subida un poquito más lenta que la U. ¿Qué vemos nosotros? Una sonrisa. La economía tocó fondo, segundo trimestre, y va a ir mejorando, pero lentamente. ¿Ok? ¿Hay riesgo de L? ¿Qué quiere decir L? Estancamiento. Y sí hay riesgo de L. ¿De qué depende? De la recesión de Estados Unidos, de las commodities y obviamente del panorama político, que es hoy en la Argentina de las cosas más inciertas que hay. ¿Ok? Entonces déjenme resumir. Mundo muy dependiente de lo que pasa con las tasas y el dólar más débil. Eso nos juega a favor. Y el tema que juega en contra si realmente Estados Unidos entra en una recesión o no. Las commodities parecerían que habían tocado piso y se están recuperando un poquito, pero ojalá que así sea, pero si vuelven a caer fuerte, bueno, la devaluación del Banco Central es muchísimo más complicada sostenerla. ¿Cómo sigue Argentina? Bueno, creemos que va a seguir cayendo la tasa de inflación y recuperándose en forma de sonrisa la tasa, la actividad económica. Crédito y empleo siguen mejorando, pero no mucho el empleo. ¿Por qué? Porque el empleo depende de la actividad económica. Si la actividad económica es en forma de sonrisa, bueno, una sonrisa mucho más light va a ser el empleo. Hasta fin de año, probabilidad de continuar el cepo altísima, si no tienen dólares. ¿Ok? ¿Están mejores? Sí, pero las reservas siguen bajísimas y claramente continúan con la devaluación del 2%. Vencimiento de deuda, no hablé para no hacerlo tan largo, pero claramente 2024 no es un problema, es muy poquito lo que le queda. 2025, bueno, no es muchísimo, pero tienen que acordar con el fondo, no insultarlo al chileno que vino y dependemos del fondo, sí, es una locura. ¿Eh? Y obviamente solamente del fondo no, el escenario externo, que el Banco Central siga con su política de reserva y que el sistema financiero, a nosotros hacer las cosas y tener la suerte de que el sistema financiero en el mundo mejore. Pues si nosotros hacemos todas las cosas, el sistema y la tasa, el riesgo país, el riesgo de los emergentes sube, es muy complicado. ¿Okay? Panorama social dificilísimo, pero debería estar mejorando para quienes tienen empleo, porque está mejorando el salario. El problema son los que perdieron el empleo. Muy complicado, sin duda. Y ahí claramente hay muchísima tarea para el gobierno en contener eso. ¿Okay? Finalmente, el riesgo más alto, como yo les decía, sigue siendo el político. ¿Y eso qué consecuencias trae? Podemos bajar la inflación, pero si no hacemos las reformas estructurales, tarde o temprano volvemos a la tasa de inflación de antes y a las andadas de antes. ¿No pasó alguna vez? Siempre. Bajamos varias veces la inflación, algunos periodos poquito, no sé, 2002 era 40% y el 2003 fue 2%. No hicimos nada más y después volvió a ser alta. Los 90 bajó a 0. Algunas reformas estructurales se hicieron, no todas, terminó explotando y después se revirtieron las reformas estructurales. Si no hacemos las reformas estructurales, la mejora de la inflación no dura. ¿Ok? Pero para eso se necesita una mejor relación entre el gobierno y el sector político y ahí hay todo un problema. Entonces ahí creo que hay que mejorar. Bueno, muchísimas gracias. Me llegan las preguntas, muchas gracias a los que están preguntando acá. Vamos con la primera. Bueno, es medio complicada esta pregunta, ¿no? ¿En qué invertir a corto y mediano plazo? ¿Qué fortaleza y debilidad tienen las medidas económicas? ¿Y qué opinas de las desregulaciones de Federico Sturzenegger? Tres. Sí. ¿Qué invertir, corto y mediano? ¿Fortaleza y debilidad de las medidas? ¿Y qué opinión te merece el papel, el juego que hace Sturzenegger en el gobierno? La desregulación es importantísimo. Es parte
de lo que tiene que hacer. La economía está trabadísima en trámites, tiempos. El gobierno nacional está haciendo muchas cosas, pero tiene que acompañar todos los gobiernos provinciales y todos los municipios. O sea, la burocracia de los trámites ridículos son nacionales, provinciales y municipales. O sea que ahí hay una tarea muy fuerte, la está liderando el gobierno nacional, pero sería muy bueno que se contagien las provincias y los municipios. Respecto de las medidas, bueno, un poco lo he contado, es parte de la parte estructural, pero una parte, faltan las otras. No sé. Reforma laboral, ¿se avanzó? Sí, pero falta muchísimo más. O sea, los impuestos al trabajo siguen siendo enormes, los salarios se fijan, no sé, imagínense un gremio que fija salario en Buenos Aires con otro que está en el Chaco, con otro que está en la Patagonia, no puede ser. O sea, reforma previsional, bueno, lío que se armó unos a favor, otros en contra, pero no es esa la reforma previsional. O sea, el sistema está quebrado por dos cosas. Uno, por el trabajo en negro, y otra por los aportes, la edad que nos jubilamos. O sea, para que el sistema cierre, debería tener 4 activos por un jubilado. Hoy tenemos 1,4 a 1. ¿Sí? O sea, imposible, imposible. ¿A qué edad nos jubilamos? 60 y 65. Las mujeres, perdónenme, acá me mata mi esposa si digo esto, pero viven más que los hombres. ¿Cómo se van a jubilar antes? O sea, igualdad de género, jubilémonos todos igual. Y a los 65, no todos, depende con quién te comparás, pero en general a los 65 se puede seguir trabajando y muy bien. Una locura jubilarse a los 65. Entonces hay muchísimas cosas, y lo mismo en otras cosas, que no se ha avanzado, claro, no hay poder político, no se puede avanzar, pero son reformas muy importantes. Se reformó con la ley de bases la parte tributaria, sí, colmo sería, lo de ganancia, una locura, pero falta muchísimo, hay miles de impuestos que son una locura, retención, impuesto al cheque, bueno, se saca el impuesto país por suerte, falta muchísimo la coparticipación con las provincias, bueno, esas reformas estructurales no pueden ser hechas a corto plazo. Había un incendio, cuando uno tiene un incendio, ¿qué dice? Ah, no, pero no me gusta el color del techo, que no pega, no sé, las paredes no pega con el piso, o cambiamos el piso, no, pero tenés un incendio, apagá el incendio. Están apagando el incendio, pero si después no se hacen esas reformas estructurales, hay un problema, y por lo que uno ve, por la parte política, probablemente haya que esperar esto, si es que el gobierno les va bien en las elecciones del año que viene, recién a la segunda parte. La parte de inversión es muy complicado porque depende para qué uno quiere invertir, cuándo quiere usar los fondos, no es lo mismo quererlo usarlo pronto que más largo, no es lo mismo alguien que quiere tener mucha rentabilidad y está dispuesto a pagar un precio alto por eso, porque mientras más rentable es, más riesgoso es, no hay magia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que uno ve? Bueno, cuando se sale de las economías con alta inflación, en el mediano plazo, las empresas le va mucho mejor porque al país le va mejor. Y las empresas hoy no valen nada y por eso están subiendo fuerte. ¿Ok? Ahora, por supuesto, si le va bien y si lo va mal, eso se va a hundir. ¿Sí? ¿Hay posibilidad de que le vaya bien a la Argentina? Claro que sí. ¿Hemos tenido otras veces que nos ha pasado lo mismo y no ha ido mal? Sí. Por eso estamos como estamos. Desaprovechamos, un gran economista dice, Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Litio, vaca muerta, uno dice, tenemos todo, sí, pero tenemos a los argentinos también, no sé. O sea que, entonces el tema de inversión depende mucho públicamente, uno nunca quiere hacer esas declaraciones, pero de nuevo, es un poco lo que les digo. Si uno mira mediano plazo, bueno, invertir en ese tipo de cosas son buenas opciones. En el mediano plazo el dólar debería perder contra la inflación si la economía va bien. No sé, creo que respondí todo. Bien, una pregunta más, hay varias, pero si no se nos van los tiempos.
Esta pregunta, por orden de llegada la estoy haciendo, no es que hay algo subjetivo acá. En economía, a un gobierno no peronista se le exige como Europa y a un gobierno peronista como África. ¿Qué opinas de...? Yo creo que a lo que se refiere es a las expectativas, o sea, de la gente, del mercado, de todo, con las medidas de un gobierno no peronista comparado con lo que se espera generalmente, lo que pasa cuando un gobierno es peronista. Sí, es difícil. Yo siempre trato de guiarme por números y no tanto si es peronista o no peronista, por lo que se hace y no por lo que dice que es, digamos. Y en el peronismo hemos tenido muestras de todos, digamos, ¿no? De que con la misma camiseta se han hecho cosas muy diferentes. Así que no sé, yo creo que no hay que mirar si tienen tal o determinada camiseta, sino lo que se hace. Entonces, este gobierno ha avanzado en muchos de los problemas de años de la economía argentina y también ha cometido muchos errores no forzados. Así que bueno, yo creo que va a depender de que sigan profundizando las cosas que tienen que hacer y que esos errores no forzados empiezan a minimizarse. Yo creo que va a depender de eso, independientemente del color político que tenga el gobierno. Y la última, sí. ¿El expositor es optimista o pesimista? Bueno, moderadamente optimista, porque tenemos un track record que, o sea, siempre un amigo mío me dice, cuando los políticos, algunos políticos presentan el CV, el CV, yo no le llamaría CV el de algunos, le llamaría prontuario. Bueno, la Argentina no tiene un currículum, tiene un prontuario, ¿sí? Y nos especializamos en, como decíamos recién, desaprovechar oportunidades perdidas. Pero uno vive acá, tiene sus hijos acá, ¿sí? Entonces uno por necesidad tiene que ser optimista y hay algunas cosas que validan objetivamente ese optimismo, pero bueno, lo que nos ha pasado en los últimos 40, 50 años y algunos errores claramente no forzados hace que bajemos el nivel de expectativas, pero claramente tiene la posibilidad Argentina perfectamente de revertir esto. No va a ser rápido, para nada, pero el tema es empezar a cambiar las cosas y bueno, uno de los problemas enormes era el gasto público, se ha empezado a bajar, no es menor eso, no es fácil. Y la inflación empezaba a bajar, falta una enormidad, 4% de inflación, un escándalo. Sí, claro, como venimos de 25 nos parece bien, pero sigue siendo un escándalo. ¿Okay? El sistema impositivo, sistema previsional, todas esas cosas son inviables, hacen a la Argentina inviable, o sea que falta muchísimo, ¿sí? Pero claramente en estos meses algún pasito adelante creo que hemos dado.